¿Qué tal, users? Pues ahora quisiera hacer una revisión de un libro que a mí me gustó mucho. Se llama Essential Math for Data Science de Thomas Neal, de la editorial O'Reilly. Creo que hacen libros muy didácticos y creo que este vale bastante la pena leerse y sobre todo es como para un público en general porque te da como una mirada panorámica. Si te quisieras dedicar como a la ciencia de datos, pues creo que valdría mucho la pena, ¿no? No tiene ni un segundo de pérdida. Por ejemplo, desde el primer capítulo, ¿no? Matemáticas básicas y cálculos, una revisión, pues empieza con teoría de números hasta cálculo integral. Lo que me parece bien interesante, ¿no? Aquí me saltó hasta allá, pero por ejemplo en el segundo va con probabilidad, el tercero estadística descriptiva e inferencial, en el cuarto álgebra lineal, y así, ¿no? En el 5 regresión lineal, el 6 logística y clasificación, 7 redes neuronales, y creo que si no quisieras como leer todo el libro, yo creo que un capítulo que es fundamental, precisamente como para esta mirada panorámica de lo que es la ciencia de datos, creo que valdría mucho la pena leer al menos el capítulo 8 que está un poco fundamentado en el capítulo 3, ¿no? Que explica sobre todo este tema de los sesgos en la información, ¿no? En la colección de información. Así que me gustaría, por ejemplo, para que vean cómo en realidad es un libro muy didáctico, ¿no? Porque en cada capítulo al final tiene los ejercicios y en este caso usan Python, ¿no? Yo hice los ejercicios aquí en RStudio, los respondí en RStudio con Python, ¿no? Me parece que el nivel de programación que tiene, porque al final además te regala las respuestas, ¿no? Al final del libro están las respuestas a los ejercicios, lo cual siempre se agradece como una forma muy didáctica de aprendizaje, ¿no? Muy pedagógica más bien. Entonces, por ejemplo, pueden ver, pues la programación escapa como a la dimensión de la explicación de este libro, porque si no sería yo creo que larguísimo, pero el nivel de programación que utilizo, al menos en las respuestas, me parece un poquito elevado. Sin embargo, creo que no limita como la parte teórica que explica de una forma muy pedagógica, ¿no? Yo creo que voy a subir este código en cuarto en RPops para que lo tengan ustedes y lo quisieran. De todas formas, como les digo, obviamente yo tengo ahí alguna modificación, pero él te regala el código de las respuestas al final del libro, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar, por ejemplo, nos vamos a la página 6. Hay algunas anotaciones de cuando lo estaba leyendo. Ajá, por ejemplo, esto me pareció una explicación muy buena. Las funciones son expresiones que definen relaciones entre una o dos variables. Más específicamente, una función toma una entrada, una variable de entrada, también llamada de dominio o variable independiente, la mete en la expresión y el resultado es un output, sí, una variable de salida que también es llamada variable dependiente. Básicamente es esta explicación, ¿no? Tenemos una función, ¿no? Y aquí tenemos las variables independientes, ¿no? El 2x y tenemos como salida la variable de respuesta que es la y, ¿no? Creo que lo explica muy bien, ¿no? Muy conciso en pocas palabras. Y otra cosa que también me gustaba mucho es que todo el tiempo hace énfasis en la recolección de información y en los sesgos que esto conlleva. Creo que tenemos que ser siempre conscientes para poder tratar la información, sino pues como la gran frase de Karbashid
garbage out, entra basura, sale basura. Entonces, por ejemplo, vámonos a la página 69. Bastantes anotaciones. Y lo que les quería mostrar, esta parte de probabilidad también me gustó bastante, está muy bien. La página 69. Ujú, mm, mm, ujú, ujú. Bueno, hay que desesperar. A ver, por ejemplo, aquí teníamos ejercicios. Y, por ejemplo, el del capítulo, creo que hasta el tercero se pueden resolver a mano, ¿no? Yo los resolví a mano. También los quería intentar meter ahí en R con látex. Estaría buenísimo como hice con el otro LISL, pero ese es para un video más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Y pues los resolví y al final, como les digo, te da la respuesta, así que te puedes calificar, ¿no? A ver si te salieron bien. Son ejercicios, creo que de un nivel, pues, bastante asequible, ¿no? Entonces, la que les quería enseñar, un poquito más abajo me parece. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, como buenos profesionales de ciencia de datos, también hay que detectar. Siempre hay que hacernos una pregunta la pregunta de cómo la información fue obtenida y hacer el escrutinio de cuál fue el proceso y qué sesgos puede tener la información, ¿no? Entonces creo que esto parece poco, pero creo que es fundamental y que no sé si en medida porque se ha puesto de moda la ciencia de datos, se pierde, se pierde, ¿no? Se pierde esta parte que es fundamental también. Estas partecitas de como datos que dan, me parece que también son excelentes. Y, por ejemplo, digo, este canal lo traté de hacer más centrado en R, pero pues siempre tenemos que aprender de todos los lenguajes, ¿no? Python va en sintonía. Y esta es una de las cosas. Bueno, por ejemplo, en Python pues tenemos que importar, ¿no? Una función como la raíz cuadrada, el square root. Entonces, a mí por eso me gusta R, ¿no? Porque directamente pues puedes escribir el square root. No hay necesidad de importar una librería, pero bueno, como para esa manipulación estadística básica, creo que sí es superior R, ¿no? Tengo aquí mi acordeón de las notas que les quería mostrar, que me parecen bien importantes, ¿no? Y esta parte también, por ejemplo, en estas cajitas de texto te dice, te recomienda canales de YouTube como el de Joe Starmer de StatQuest. Yo no los he visto por completo, pero sí, o sea, sí conozco el canal y me parece que que lo recomiendo dentro de este libro es genial, ¿no? Me parece que también es esa forma pedagógica de enseñar de, "Bueno, ahí va la teoría, pero también te puedes ver estos videos y creo que al final del día uno aprende así, ¿no? También viendo estos videos para reforzar lo aprendido, ¿no? Ahora vámonos a la página 89, directo al 89. Por ejemplo, esta texto también me gustó mucho. Dice, como hemos dicho antes, estamos cableados como humanos para tener sesgos, ¿no? Y llegar a conclusiones de una forma muy rápida. Entonces, ser un buen científico de datos profesional requiere que suprimas ese deseo primigenio y consideres la posibilidad de que otras explicaciones también existen, ¿no? También es aceptable y incluso es deseado, oculto, teorizar que quizá no hay explicación, ¿no? Y solo encontrar que es una coincidencia o debido
a lo aleatorio del evento, ¿no? No vamos a llegar quizá a una explicación. Creo que también eso es importante tenerlo en cuenta porque creo que hay como esa concepción errónea de que se puede acariciar la verdad con la manipulación de los datos. Entonces ahora vámonos, por ejemplo, hasta la página 148. Digo, creo que, miren, acá resolví también unos a mano de álgebra lineal, que también las explicaciones son excelentes y aquí una vez más nos recomienda otro canal de YouTube, Three Blue One Browns en YouTube. Este tengo ganas de verlo, no lo he visto la verdad todavía, pero sí es como un libro también para llevárselo. Es muy fácil de leer, lo pueden leer muy rápido, pero también como quizá una segunda leída para llevarlo más leve y leer ver estos videos que valen mucho la pena, ¿no? Otra vez les decía, pueden resolver, yo lo resolví ahí en la tableta y al final comprobé si llegué, ¿no? Entonces queríamos verla, 48, 148. Por ejemplo, esto me encantó, ¿no? Porque dice, de manera confusa, los estadísticos se refieren a la regresión, ¿no? Los modelos de regresión como aprendizaje estadístico, cuando en la ciencia de datos y de aprendizaje de máquina o machine learning, los profesionales lo llaman modelos de machine learning, ¿no? Y, y justo por eso este libro, el Introduction to Statistical Learning, es justo por eso, ¿no? Porque ellos son estadísticos. Entonces creo que pues, es más apropiado, ¿no? Digo, al final del día todo este conocimiento estadístico viene de esa ciencia, ¿no? Entonces, me parece, son como, si les digo, no llamaría datos curiosos, pero como información que a lo largo del tiempo creo que algunos lo sabrán, pero que lo sintetiza de una forma increíble, ¿no? Muy bonita de leer. La 151, por ejemplo, dice, interésate si no es que más de dónde vino la información y no solo de lo que dice la información o la data. Otra vez con los sesgos, ¿no? Don't forget sampling bias. Creo que es una constante, ¿no? Sobre todo, obviamente, como dice aquí, ¿no? En el capítulo 4, digo 3, que lo menciona desde el principio, pero siempre está recordando esta parte, ¿no? Que es importante nunca olvidar. Entonces, les digo, no tiene pérdida. Yo creo que vale muchísimo la pena leer este libro. Y creo que el nivel de matemáticas, digo, sintetiza como todas estas partes de matemáticas aplicadas que son necesarias. Quizá al final del día, pues podría ser más rutinaria la cuestión, sobre todo laboral, si es en la academia, quizás fuera más importante, pero creo que el nivel por eso les decía al principio, creo que para todas las edades, no digo para el público en general, porque te da como esta mirada panorámica, e incluso aunque no te quisieras dedicar a la ciencia de datos, creo que es hasta saludable, ¿no? Como volver a recordar estos temas y de una forma muy pedagógica. Entonces, ahora sí, vámonos al capítulo final que les decía que si no los he convencido de leer todo el libro, sería una lástima. Mínimo sí estaría bueno leer el último capítulo, ¿no? El capítulo 8. Ujú. Vamos más adelante. Creo que acá más rápido, ¿no? Ya los mareé. Pero bueno, sí, este capítulo, creo que lo que me llevo de este libro
de forma remarcable es, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Poderosísima de la umbrella, de la sombrilla, de lo que significa la ciencia de datos, ¿no? Todo lo que engloba. Y justo por eso les digo, igual si no se quieren dedicar a esto, estaría bueno porque te da como esta mirada panorámica. Y esta frase me encantó, ¿no? Dice, cualquier disciplina que toque data, información, puede ser nombrada o brandeada como ciencia de datos. Ahora, es- esta es la razón por qué los departamentos de recursos humanos les cuesta trabajo las posiciones de trabajo de científico de datos, pues tienen todo este mapa, ¿no? Esta sombrilla de definición que es la ciencia de datos y lo que no terminan de comprender. Por eso digo, si igual si incluso te dedicas como a esa parte de recursos humanos, de contratación de científicos de datos, analistas de datos, incluso creo que estaría buenísimo que te leyeras este último capítulo, el capítulo 8, para que te dieras una idea panorámica de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Creo que te llevaría, no sé, 20 minutos, algo mucho, y tendrías un poquito más de información al respecto, ¿no? La definición propia de Thomas Neal de la ciencia de datos, ¿no? Para él es un ingeniero en software con conocimiento elevado de estadística, de machine learning y de optimización. Creo que me parece muy buena. Esta otra frase que también linké con el libro que les decía de ISL, de Hal Varian, ¿no? La famosa frase de Hal Varian de que sería el trabajo más sexy del siglo, entonces del siglo XXI, ¿no? Y qué más. Creo que sí, esta parte, repito, tener esta conciencia de la umbrella que representa, ¿no? Varias disciplinas, la ciencia de datos, y por eso mismo es difícil una definición, ¿no? Creo que al principio o más adelante él dice, no, cualquier disciplina que carezca de una definición, pues cuesta trabajo ponerse de acuerdo qué realmente significa la ciencia de datos, ¿no? Y bueno, al final da unos ejemplos más profesionales, ¿no? Creo que y que valen mucho la pena leerlos. Quería ver otra página, la 200, vámonos a la 270. Ajá, ajá, ajá. Sí, esta parte igual está bien interesante, como que siento que dice como la verdad en el aspecto de que es más sincero, ¿no? Por esta parte me acuerdo, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero por ejemplo, se acostumbra a usar Tableau cuando, por ejemplo, tenemos esta maravilla que es R y R Studio, ¿no? Que es de código abierto y perfectamente se pueden hacer todos esos trabajos y de mejor forma, ¿no? Con una visualización superior de, de la información, ¿no? Aquí estoy haciendo un nuevo documento con Cuarto. Pero bueno, pues se puede, así digo, no sé para qué pagan las empresas miles de dólares al año cuando hay estos softwares que son de código abierto y que son muy superiores, ¿no? Pero pues dice al final, pregúntate siempre a quién beneficia, ¿no? Creo que y está fuera de la ciencia de datos es una pregunta que nos debemos de hacer todo el tiempo, ¿no? Hasta diría de un alcance sociológico, ¿no? A quién beneficia, ¿no? Cada cosa que tú haces y qué hay detrás de eso. Entonces, sí, creo que no tiene pérdida, ¿no? Vale muchísimo la pena leer este libro. A mí me encantó, ¿no? Ah, y también por último el libro de David Graeber sobre Bullshit Jobs. Ya lo había leído antes, entonces me pareció muy bueno que lo mencionara. También vale la pena leerlo.
otra vez como para ser un poquito más crítico en este contexto presente. Y acá pues se deja ver que realmente Thomas Neal tiene ese background académico, ¿no? Y por eso mismo creo que es un libro brillante para un nivel inicial, sobre todo si quieres tener como esta mirada panorámica de lo que es la ciencia de datos, creo que vale muchísimo la pena. Entonces, pues sí, es lo que les quería compartir y espero que se animen a leer este libro que la verdad vale mucho la pena, sobre todo, incluso aunque, yo pienso que incluso aunque fueras una posición senior, ¿no? Un profesional con años, creo que es saludable volver a recordar como estas partes muy básicas de matemáticas. Igual es en un estadio, en un nivel más o menos básico, pero sobre todo creo que de exposición, ¿no? De poder comunicar las ideas también es importante. Entonces, pues se los recomiendo mucho y ojalá lo lean. Próximamente a ver si hacemos el ISL, el de Introduction to Statistical Learning. Nada, es que quiero hacer los ejercicios, ¿no? Los estoy subiendo en cuarto. Y el de Hadley Wickham también, ciencia de datos con R, es importante. Y bueno, una discusión que quedó ahí en el tintero, quedó a un lado, es, pues quería hacer porque este libro lo leí precisamente cuando vi un video, me recomendó en YouTube el algoritmo un video sobre este libro y dije, se ve interesante, ¿no? Quería hacerlo en español para animar a la gente. No sé si hay una versión en español de ese libro, la verdad lo desconozco, pero digo, al final del día si te quieres dedicar a esto, pues no, no debería haber ningún problema con la lectura en inglés. Y bueno, ahí ya podríamos entrar en un debate político, filosófico, sociológico al respecto, en el que yo al principio estaba un poquito, sí, sesgado, pero pues ya superado hasta el momento, ¿no? Al final del día, pues es un idioma puente y tenemos que hacerlo, ¿no? Pues espero que les haya gustado y es- quiero subir en cuarto en las respuestas de los ejercicios. Igual déjenmelo saber si les gustaría. Hasta la próxima.